Hay una frase que dice que en el Imperio Español no se ponía el sol, y esto era porque España tenía territorios en los 5 continentes. Dentro de Asia, la colonia más importante era Filipinas, aunque también tenía posesiones como por ejemplo la pequeña isla de Guam. Filipinas dejó de ser española a finales del siglo XIX, y después de esto comenzó la vuelta de algunas familias que habían ido a ganarse la vida allí. Una de estas familias era la de Paulino Alcántara, el jugador de fútbol del que vamos a hablar en este vídeo. El fútbol asiático siempre ha estado en un plano muy secundario, pero si uno busca puede encontrar algunas perlas, como por ejemplo el filipino Paulino Alcántara. Fue el primer jugador nacido en Asia en jugar en Europa y acumuló una serie de récords en el Barça que tardaron en ser batidos muchas décadas o que incluso no han sido batidos. De hecho, el mayor récord de ellos, que es ser el máximo goleador del Barça con 369 goles, fue batido en 2014 por Lionel Messi, casi 90 años después de que Paulino Alcántara dejase de ser futbolista. Nuestro protagonista de hoy nació en Iloílo, que fue la última capital española de Filipinas, en 1896, 2 años antes de que España fuese expulsada de Filipinas. Estas islas fueron llamadas así por Felipe II, que en el momento en el que estas islas fueron ocupadas todavía era infante. Aunque la corona de Castilla llegó en 1521 hasta lo que luego serían las Filipinas a través de Magallanes, no fue hasta 1565 que comienza el colonialismo castellano, luego español, en estas islas. Miguel López de Legazpi aprovechó que estas islas estaban poco pobladas en algunas zonas y que había varios reinos que llevaban allí por siglos y que en muchos casos estaban peleados para lograr establecerse de manera efectiva dentro de las Filipinas. Fundaron así la Capitanía General de Filipinas, que dependía del Virreinato de Nueva España y en el que también estaban las islas de Guam y de las Marianas. Como curiosidad, España aún tiene derechos sobre algunas islas de esta zona, ya que no fueron incluidas por error en los tratados de cesión a otros países. La llamada Micronesia española comprende las islas de Guedes, Coroa, Oacea y Pescadores. España no hace uso de su soberanía por falta de interés, ya que son islas de muy pequeño tamaño y que tampoco tienen un interés estratégico enorme. Además, supondría comenzar un litigio con los países que poseen de manera efectiva estas islas. Como hemos dicho, Filipinas dependía del Virreinato de Nueva España, lo que hacía que tuviese mucha relación con lo que hoy es México, a través sobre todo del Galeón de Manila, que era una serie de barcos que partían de manera regular y que comunicaban México y Filipinas. Esto provocó un gran intercambio cultural o incluso de población que aún se nota. España hizo un colonialismo diferente a ambos lados del Pacífico, ya que el colonialismo filipino tiene una serie de características que no se dieron en el americano. Esta colonización tuvo menos influencia en los indígenas del lugar y no consiguió imponer tanto el idioma o la cultura como en América, aunque aún quedan restos de la colonización española, como pueden ser el idioma chabacano, que es una mezcla entre los idiomas típicos de Filipinas con el español, o en los propios apellidos que tienen allí, que en muchos casos son los mismos que los españoles. Las historias del colonialismo español en Filipinas son bastante interesantes y curiosas, ya que interactuaron con culturas o con imperios a los que no estamos acostumbrados a relacionar a España en esta época, como por ejemplo China o Japón. También consiguieron establecer dominios sobre Formosa, que es la actual Taiwán, y un protectorado sobre Camboya. Es decir, España no se quedó quieta solo en las islas, sino que intentó influenciar a los territorios de alrededor, chocando con culturas milenarias como las propias china o japonesa. El dominio español sobre las islas Filipinas duró hasta 1898, momento en el que Aguinaldo y sus hombres doblegaron a los españoles con la ayuda de Estados Unidos. Paulino Alcántara y su familia abandonaron las islas Filipinas en este momento para volver a España. Él era español por parte de padre y filipino por parte de madre, pero se sentía completamente español. Desde hacía tiempo había bastante relación entre las poblaciones de Filipinas y España. Tal y como llegaban desde otros lugares del imperio, las élites de Filipinas iban a España a estudiar y de hecho se produjo movimiento durante el siglo XIX de los llamados ilustrados, que eran personas que habían estudiado en España, que se habían formado en política, en ciencia, en otras carreras y que después volvían a Filipinas para dirigir la política del lugar. Los españoles que iban a Filipinas eran fundamentalmente catalanes y vascos que llegaban a Filipinas para trabajar en alguna de las industrias que daban bastante dinero, como podía ser por ejemplo la del tabaco, cuya empresa más importante, la Compañía General de Tabacos de Filipinas, tenía sede en Barcelona. Y precisamente a Barcelona fue donde llegó Paulino Alcántara, un chico con dos talentos e intereses muy diferentes. Por un lado, era un auténtico portento del fútbol y por otro lado era un gran estudioso de la medicina. De hecho, su primer club fue el Athletic Club Galeno, fundado por estudiantes de medicina de Barcelona en 1909, cuando tenía solo 13 años. Poco después de esto se cuenta que fue el propio Paulino Alcántara el que habló con Joan Gamper para que fundase una sección infantil del Fútbol Club Barcelona en el que él pudiese jugar, justo después de pagar las 2 pesetas que costaba la membresía para pertenecer al club culé.
A efectos prácticos, de poco le sirvió a Paulino Alcántara que se fundase la sección infantil del Barça, ya que con solo 15 años, 5 meses y 18 días debutó con el primer equipo del Barça en 1912. Para poner en perspectiva este dato, hay que decir que era 5 meses más joven que Lamine Yamal, cuando ha debutado hace unos pocos días con el primer equipo del Barça. No sigue muchos años en el club, ya que decide volver a Filipinas en 1916 para seguir estudiando medicina y permaneciendo en el país asiático hasta 1918, que en ese momento estaba dominado por los Estados Unidos. No podemos decir que Paulino Alcántara fuese un futbolista muy semejante a lo que podemos tener hoy en día, ya que él anteponía sus estudios a cualquier cosa, aunque también hay que decir que económicamente hablando podía ser bastante más rentable en esta época ser médico que futbolista. En los 2 años que permaneció en Filipinas, jugó con su selección en los Juegos del Lejano Oriente, en el que consiguieron endosarle un 15-2 a Japón en un partido en el que marcó 2 goles. No solo jugó con Filipinas, sino que también lo hizo con la selección española, con la que jugó 5 partidos y anotó 6 goles. En uno de estos partidos se ganó el apodo de El Romperredes, ya que en un partido contra Francia en Burdeos, un disparo suyo atravesó la red, dando la sensación de que había conseguido romperla por la potencia de su disparo, aunque, según se sabe, realmente esta red estaba agujereada de antes y simplemente ese disparo atravesó la red por uno de los agujeros, aunque ahí siempre quedará la leyenda de que Paulino Alcántara era capaz de destrozar las redes rivales con sus potentes disparos. En esta época de principios del siglo XX tampoco podíamos decir que fuese lo más común del mundo ver a jugadores de origen filipino en la selección española, pero Paulino Alcántara tampoco era el único caso. Otro filipino, nacido en Manila, de familia vasca, llamado Marcelino Galatas, jugó un partido con España en 1927 después de haber despuntado en la Real Sociedad. Otro jugador importante de origen filipino, aunque este no llegó a jugar con la selección española, fue Eduardo Teus, que jugaba originariamente de medio, pero que se reconvirtió a portero por recomendación de Santiago Bernabéu. Él jugó en el Real Madrid y llegó a ser seleccionador español y también un afamado periodista hasta que murió de un infarto. Tenía origen vasco y fue el único jugador de origen filipino en jugar en el Real Madrid hasta que lo hizo Areola hace unos años. Tanto Eduardo Teus como Paulino Alcántara participaron en una de las mejores eliminatorias entre Real Madrid y Barça de toda la historia y que fue clave en la rivalidad entre los dos equipos. En 1916 jugaron hasta 4 partidos para saber quién debía jugar la final de la Copa del Rey. En el primero de estos ganó el Barça por 2-1, mientras que el Madrid ganó la vuelta por 4-1. En este momento todavía no existía la diferencia de goles y si ganabas un partido y tu rival ganaba el otro, ibas a un tercer partido de desempate independientemente de cuántos goles hubieses ganado tu encuentro. El tercer partido de esta serie acabó con 6-6 y con Paulino Alcántara marcando un hat-trick, aunque hay que decir que Teus no estaba en la portería del Real Madrid ese día. En el cuarto partido, es decir, en el segundo partido de desempate, el Madrid consigue ganar por fin 4-2 con Eduardo Teus en portería. Viendo la importancia que tuvo Paulino Alcántara en estos primeros años de la historia del Barça y viendo además que posee varios récords que todavía no han sido batidos casi 100 años después, la pregunta que seguramente os hagáis es por qué la figura de Paulino Alcántara no es más aclamada. La explicación es bastante fácil. Paulino Alcántara tenía una visión política que hoy en día podría ser considerada muy controversial y que le ha pesado de cara a la historia en la importancia de su figura. En 1936 se produce en España el alzamiento nacional, en el que un conglomerado de fuerzas conservadoras se levanta contra la Segunda República, produciendo así la Guerra Civil Española, que duró de 1936 a 1939. El alzamiento nacional tuvo lugar en muchas ciudades españolas y triunfó en algunas y fracasó en otras. Uno de los lugares donde no tuvo éxito fue en Barcelona, lugar donde estaba Paulino Alcántara, que procedió a marcharse a Andorra y posteriormente a Francia después del fracaso de este alzamiento. Paulino Alcántara tenía unas ideas cercanas al fascismo y era contrario a la Segunda República. Después de su marcha a Francia, decide volver a España a través de Navarra para unirse a los carlistas, siendo médico de los Requetes en Zaragoza y participando en varios frentes de la Guerra Civil. Como prueba de su posicionamiento político, tenemos el hecho de que se unió a los Flechas Negras, que eran unas tropas voluntarias enviadas desde Italia por el régimen de Mussolini. Además, también entró en 1939 en Barcelona junto al general Yagüe cuando se tomó esta ciudad.
Tras esto, estuvo muy ligado al régimen e incluso ostentó algunos puestos dentro de la Falange. Llegó a dirigir la selección española de fútbol en 1951, trazando así de nuevo un paralelismo con Eduardo Teus, que también fue seleccionador de este. Algo que puede ser considerado curioso hoy en día es el hecho de que Paulino Alcántara tuviese estas ideas siendo él una persona de raza mestiza, es decir, lo que hoy en día se conoce como alguien racializado. Al fin y al cabo, Alcántara era una persona mestiza, una mezcla entre dos continentes, entre Filipinas y España, y no precisamente un hombre que visualmente o por su linaje pudiese acercarse a lo que algunas ideologías de esa época tenían por un hombre europeo puro, por ese hombre perfecto que se estaba buscando desde ciertas ideologías. Se ha creado a lo largo del tiempo una especie de cajón desastre en el que se han introducido distintas ideologías ultraderechistas de los años 20, de los años 30, bajo el nombre de fascismo, y en el que se han acabado juntando ideologías que, si bien tienen muchos puntos en común, difieren en otros puntos. Por ejemplo, no podemos decir que desde el fascismo español se buscase esa idea de raza aria, de europeo puro, que sí que se buscaba desde Alemania. Desde luego que el fascismo español era racista, al fin y al cabo el racismo, la separación de razas es algo muy importante, es algo muy característico del fascismo, pero era de otro tipo. Es decir, al fin y al cabo, por ejemplo, José Antonio Primo de Rivera, que es una figura que ha sido muy maltratada tanto por derecha como por izquierda, al que por un lado se ha querido demonizar y por el otro lado se ha querido prácticamente hacer auténticas hagiografías sobre él, hablaba de que España era la unidad de destino en lo universal. Es decir, él hablaba del Imperio Español, de esa hispanidad legendaria, de esas ideas, esa cultura que llevó a España a su máximo esplendor, a conquistar el mundo, y al fin y al cabo el racismo que podía existir en estas ideas era la separación entre lo español y el resto. Es decir, él hablaba de que las características que tenía la cultura española, por ejemplo el catolicismo, distintos rasgos culturales, eran superiores y eran lo que había llevado a España a su máximo esplendor y lo que había que recuperar. Por tanto, lo que no cupiese dentro de esas ideas era malo, era lo diferente y era aquello a lo que conquistar. Por tanto, ese racismo que podía haber, vamos a hablar más que racismo porque no era una cosa tanto de color de piel, sino como una especie de odio cultural, no era el mismo que el que podía haber, por ejemplo, en Alemania. Por esta razón, el socialismo, el comunismo, el ateísmo era considerado el enemigo por parte de la derecha española, y las personas que eran precisamente comunistas o ateas eran consideradas como malos españoles porque no cumplían con el estándar de lo que debía ser una persona de España, es decir, no tenían esas características culturales que habían convertido a España en el país más importante del mundo. Por tanto, Paulino Alcántara, que era católico, era muy nacionalista y era además conservador, encajaba perfectamente en el ideal de hombre que tenía el fascismo español de la época. Así que no era nada raro que una persona que es mestiza eligiese esta ideología en vez de otra. De hecho, la idea de poner a todas las personas de raza no blanca como personas de izquierdas es una idea que ha comenzado recientemente, ya que en otra época ha habido muchas personas conservadoras o de otras ideologías, vamos a llamar más de derechas, que son de una raza diferente a la blanca. Además, gran parte de estas familias que regresaban desde América o desde Filipinas después de la pérdida de las colonias tenían ideologías que pueden ser consideradas como conservadoras o ultranacionalistas, pese a que en algunos casos como esta eran familias mestizas. La razón para que estas personas tuviesen esta ideología más conservadora era fundamentalmente que en muchos casos provenían de familias ligadas al ejército, y también ese sentimiento de revancha, de añoranza, de pérdida de estos territorios, lo cual les escoraba a tener unos pensamientos que podían encajar en ese momento más en la derecha que en la izquierda. Toda la sociedad española a principios del siglo XX estaba marcado por la pérdida de estas últimas colonias por la crisis de 1898. El fútbol y el Imperio Español coincidieron muy poco tiempo, y cuanto este último ya estaba en su fase terminal, con apenas unas pocas posesiones. Tenemos entonces casos como el de Paulino Alcántara, que mezcla ambos mundos. 125 años después de que Filipinas dejase de ser español, aún sigue existiendo una gran relación entre ambos países, aunque el paso de Estados Unidos y la imposición del inglés están acabando con parte de la hispanidad en estas islas. Después de la independencia,
de Filipinas, muchos siguieron manteniendo sus lazos con España e incluso regresaron a Europa en distintos momentos. En la Segunda Guerra Mundial hubo una serie de batallas en Filipinas y algunas personas que todavía tenían nacionalidad española decidieron volver a suelo europeo huyendo de estas guerras. Otro punto importante, bastante curioso, es el hecho de que aquellos empresarios españoles que vivían en Filipinas, al volver al país europeo, se traían con ellos a Filipinas que hacían las labores de servicio del hogar. Empezaron a coger muy buena fama en España las Filipinas como personas encargadas del servicio, e incluso se usaba la expresión bastante racista de contratar a una filipina cuando querías decir que ibas a contratar una persona para tu servicio del hogar. Se creó así una imagen de los filipinos que mezclaba mucho racismo con fetichización. Por un lado estaba esta imagen de los filipinos como alguien trabajador en un mal sentido, en un sentido de que aceptaban trabajar muchas horas por bajos salarios, que eran personas que tenían que encargarse de los trabajos más duros, pues esa imagen que podían tener las mujeres filipinas de ser ideales para los cuidados de la casa, ya que iban a estar todo el rato pendientes, de que eran personas que prácticamente vivían para trabajar. Se juntaba con esa idea racista, con la fetichización que hemos dicho, que por ejemplo podemos encarnar en Isabel Preisler, que es una de las celebrities, digamos, principales de los años 80, de los años 70 en España, que tenía ese toque exótico diferente a lo que se suponía que tenía que ser la homogénea población española. La historia de Filipinas y España ha estado muy opacada por la historia de América y España, pero hay mucho que aprender en la relación entre este país asiático y el país hispano. La figura de Paulino Alcántara es una muy difícil de analizar, tiene muchas aristas y depende del prisma en el que lo miremos. Por un lado está el gran deportista, el gran futbolista, el gran médico también, una persona que alcanzó el éxito en su vida laboral, y por otro lado tenemos al Paulino Alcántara más personal, sus ideas políticas que le dan otro toque a este personaje. Yo creo personalmente que cualquier persona que hubiese vivido tan en sus carnes los dos eventos más traumáticos de la historia reciente de España, es decir, la pérdida de las colonias y también la guerra civil, también se hubiese radicalizado como lo hizo él. Al fin y al cabo son dos eventos muy importantes que hicieron que la gente tomase ideas muy extremas. En este caso tenemos el apoyo injustificable de Paulino Alcántara al régimen de Mussolini. Es otro de estos casos en los que tenemos que ver si separamos la obra del artista, es decir, si nos quedamos con el romperredes, con el delantero que conservó durante casi un siglo el récord de goles del Barça, o si nos quedamos con la parte más personal, con estas ideas que hemos mencionado, o si nos quedamos con ambas figuras, lo cual para mí suele ser lo adecuado. Desde luego que cada uno tiene que juzgar, tiene que entender este personaje como él vea oportuno, pero lo cierto es que es una figura muy interesante a través de la que analizar la sociedad española de principios del siglo XX.